Biblia 365. Día 64. Libro de Deuteronomio. Capítulos del 17 al 20. Capítulo 17. No sacrificarás a Dios vacas o corderos con defectos, porque eso es una abominación para Dios. Si se encuentra entre ustedes, en alguna de sus ciudades, un hombre o una mujer que haya hecho una maldad que transgreda la alianza con Dios, que hubiera ido a inclinarse y adorar a dioses paganos, o al sol, o a la luna, o a todo un ejército del cielo, cosa que yo no he mandado, y reciben denuncia de ello, deben investigar al respecto. Y si tal abominación resulta ser cierta, sacarás fuera de la ciudad al hombre o a la mujer que haya cometido esta maldad, y serán apedreados hasta morir. Deben haber 2 o 3 testigos, para que el condenado muera. Si solo hay un testigo, no debe morir. La mano de los testigos serán las que tiren la primera piedra sobre la persona. Después, el pueblo continuará con el apedreo. Así arrancarán el mal que pueda haber entre ustedes. Cuando algún caso en sus ciudades fuese muy complicado, ya sea un asunto de sangre, un litigio o colisión de derechos, entonces irán al santuario de Dios y recurrirán a los sacerdotes levitas y al oficial de turno. Ellos estudiarán el caso y emitirán una sentencia. Ustedes obedecerán la sentencia y obrarán acorde con ella, sin desviación alguna. Y el hombre que procediera con soberbia y no obedezca al sacerdote del Señor ni al oficial, morirá. Así quitarán el mal de Israel. Y cuando el pueblo lo sepa, temerá y no actuará con insolencia. Sí, cuando hayan entrado en la tierra que Dios les dará y habiten en ella, llegan a decir: queremos tener un rey, al igual que nuestras naciones vecinas. Deberá ser un rey elegido por Dios. Debe ser un compatriota y no extranjero. Él no debe tener muchos caballos. No vaya a ser que quiera regresar a Egipto para conseguir más. Recuerden que Dios ha dicho que no vuelvan jamás por ese camino. Tampoco debe tener muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni enriquecerse en plata ni oro. Y cuando asuma el trono, deberá copiar esta ley de un libro de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Dios, para que respete la ley y la ponga en práctica. Así, no se creerá más que sus compatriotas, ni se apartará del mandamiento de Dios, y prolongará su reinado en Israel, y el de sus hijos también. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 18. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte de la herencia de Israel. En cambio, vivirán y se alimentarán de las ofrendas consagradas a Dios. El levita no tendrá parte de la herencia de sus hermanos, porque Dios mismo es su herencia, tal y como Él ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes con respecto a los que ofrezcan en sacrificio a un toro o cordero. Ellos deberán darle al sacerdote el lomo, la quijada y el vientre. También les corresponderá los primeros frutos que tengan de su trigo, vino, aceite, así como la primera lana que se le corte a las ovejas, porque los levitas han sido escogidos por Dios, de entre todas las tribus, para que ejerza su ministerio en el nombre de Dios para siempre.
Y cuando un levita vaya a alguna de las ciudades de todo Israel, y por deseo propio vaya al santuario, oficiará en el nombre de Dios, como todos sus hermanos levitas que estuvieran allí, en presencia del Señor. Y recibirá una porción igual a la de los otros levitas, además de lo que obtenga por la vena de sus patrimonios. Cuando entren en la tierra prometida, no aprendan a cometer las abominaciones de las gentes paganas. Que entre ustedes no hayan personas que sacrifiquen a sus hijos quemándolos. Tampoco debe haber gente que practique la adivinación, la astrología, la hechicería, la brujería, el espiritismo, la necromancia, o que se dedique a las supersticiones. Porque Dios aborrece a las personas que hacen estas cosas, y precisamente por estas abominaciones las expulsó. En cambio, ustedes se portarán bien con el Señor, porque las gentes que van a desalojar escuchan a astrólogos y a hechiceros, pero a ustedes Dios no se lo permitirá. Dios hará que un profeta aparezca entre ustedes, y deberán escucharle, pues se dará de acuerdo a la petición que hicieron en el monte Horeb el día de la congregación, diciendo: No queremos volver a oír la voz de Dios, ni ver este gran fuego, pues seguramente moriríamos. Esto le pareció sensato a Dios y dijo: Les traeré un profeta, compatriota suyo, que hablará en mi nombre según lo que le mande. Pero a cualquiera que no escuche lo que diga ese profeta, yo le pediré cuentas. No obstante, el profeta que presuma hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado, o que hablara en nombre de dioses paganos, será condenado a muerte. Y si ustedes se preguntaran, ¿cómo reconocer si lo que ha dicho es palabra del Señor? Pues bien, cuando el profeta, pretendiendo hablar en mi nombre, dijera algo y eso no se cumpliera, no es mi palabra. Solo habrá hablado con vano orgullo. Por ello, no le tengan miedo. Capítulo 19. Cuando Dios destruya a las naciones y les dé las tierras que ahora son de ellas, apartarán 3 ciudades. Arreglarán el camino que lleva a ellas y servirán para que los que maten a una persona puedan refugiarse. Si el homicida demuestra que su acto no fue intencional y que no tenía ninguna enemistad con el fallecido, podrá huir y vivir en esas ciudades. Por ejemplo, si un hombre va con su prójimo al monte a cortar leña y, al talar un árbol con un hacha, la parte de hierro sale volando del mango e impacta a su compañero y éste muere, el hombre que lo mató podrá huir a una de esas ciudades para salvar su vida. No vaya a ser que un pariente del muerto vaya tras el homicida, con el corazón lleno de furia, y lo mate cuando no debiese ser así. Por lo tanto, reserven esas 3 ciudades como refugio. Y si Dios expande su territorio, reserven otras 3 ciudades para el mismo fin. Ustedes se expandirán siempre, y cuando amen al Señor y escuchen y pongan en práctica sus mandamientos, sean precavidos y no permitan que sangre inocente sea derramada en sus territorios y se vuelvan culpables por ella. Ahora bien, si un hombre es enemigo de otro y lo persigue, lo ataca y termina por matarlo, y luego huye a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad mandarán a buscarlo, lo sacarán de allí y lo entregarán a un pariente del muerto para que muera.
no se le perdonará. Así Israel no será culpable del derrame de sangre inocente, y les irá bien. Respeten la propiedad y el territorio de sus vecinos. Las acusaciones de un solo testigo contra cualquier delito o pecado no serán válidas. Debe haber 2 o más testigos para que procedan. Y si se aparece un falso testigo que acusa indebidamente a alguien, entonces los 2 hombres en litigio se presentarán delante de Dios, de los sacerdotes y de los oficiales de turno. Ellos estudiarán muy bien el caso, y si resulta que la acusación es falsa, ordenarán que el falso testigo sufra la sentencia que él quería para el otro. Así quitarán la maldad entre ustedes, y cuando los demás lo sepan, temerán, y no se atreverán a hacer cosas malas como estas. No tengan compasión, cobren vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Capítulo 20. Cuando vayan a la guerra contra sus enemigos y vieran caballos, carruajes y un ejército más grande que ustedes, no tengan miedo, pues Dios, el que los liberó en Egipto, está con ustedes. Cuando se acerque la hora del combate, llegará el sacerdote y le dirá al ejército: escuchen, guerreros de Israel. Hoy lucharán contra nuestros enemigos. No se desanimen, no teman, no tiemblen, ni se desalienten delante de ellos, puesto que Dios está con nosotros. Él luchará junto con ustedes y les dará la victoria. Luego, hablarán los oficiales y dirán: ¿quién ha edificado una cosa nueva y todavía no la ha estrenado? Será mejor que regrese, porque quizás muera en la batalla y otro la estrene. ¿Quién ha plantado viña y todavía no ha disfrutado de ella? Será mejor que regrese a su casa, porque quizás muera en la batalla y otro termine disfrutándola. ¿Quién se ha comprometido con una mujer y todavía no se ha casado? Será mejor que regrese a casa, porque quizás muera en la batalla y otro se case con ella. ¿Quién tiene miedo o le falta valor? Será mejor que regrese a su casa, para que no acobarde o desanime a sus compañeros. Cuando los oficiales acaben de hablar, entonces los capitanes de los ejércitos se pondrán al frente para liderar. Cuando se acerquen a una ciudad, primero irán en son de paz, y los habitantes de dicha ciudad aceptan la paz. Ellos deberán convertirse en sus servidores. Pero si ellos rechazan la propuesta y les declaran la guerra, ustedes rodearán la ciudad y atacarán. Dios hará que caigan ante ustedes y matarán a todo varón que haya entre ellos. Y podrán quedarse con las mujeres, los niños, los animales y todo lo que hubiera en la ciudad, pues es Dios quien se las habrá entregado. Así procederán con todas las ciudades que estén muy lejos de ustedes, y que no sean las ciudades que Dios les prometió en herencia a sus antepasados. Pero, en cuanto a las ciudades que Dios les da como herencia, ninguno de sus habitantes debe quedar con vida. Deben destruir a los hititas, amorreos, cananeos, perisitas, givitas y a los jebuseos. Así Dios lo ha ordenado, con el fin de que ellos no les enseñen a imitar todas las maldades y abominaciones que ellos hacían en honor a sus dioses, por lo cual ustedes caerían en pecado. Si demoran mucho tiempo en tomar una ciudad, no talen sus árboles frutales, más bien aliméntense de ellos, no los destruyan, pues no son hombres que puedan defenderse.
Sin embargo, sí podrán derribar árboles que no sean frutales, para que construyan escaleras y todo instrumento que pueda servir para tomar la ciudad. Los principios de justicia y gobernanza, establecidos en Deuteronomio 17, tienen implicaciones universales. En un mundo cada vez más polarizado y dividido, ¿cómo pueden las sociedades contemporáneas aplicar estos principios bíblicos en la promoción de la justicia y la igualdad de oportunidades para todos? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.